Empezamos a grabar. Sí, tenés un nombre que no es el tuyo. Hola, María José. También está Florencia y Gerardo de la unidad de coaching. Hola, 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 buenos Laura. días, Laura. Perdón. Bueno, Laura buenos días Villanueva. para... Ay, Sí, perdón. habla María. Perdón. No, Eso es lo que quería tiene la eh, instancia online. la no presencialidad que no es cuando uno va a empezar a hablar. Bueno, buenos días para todos. Espero que estén arrancando bien. Como decía Margara, estamos muy contentos de poder estar presentando estos resultados. Mi nombre es María José Barreiro y trabajo en PwC. Y bueno, un poco comentarles que junto con Margara y Gerardo de la unidad de coaching del IEM y junto con el ICF estuvimos ICF. realizando. Me cuesta horrible, lo quise hacer porque a veces mareo el AF con la C, entonces quise concentrarme y les pido disculpas, es la Está hora bien. de la mañana. Estuvimos realizando esta encuesta que a muchos les habrá llegado, la estuvimos haciendo durante el mes de noviembre y diciembre del año pasado. Y bueno, vamos a ir empezando a presentar esos resultados, compartiendo esta mañana con ustedes en aproximadamente una hora. Vamos a estar hablando junto con Gerardo y Rodrigo y vamos a presentar estos resultados, ¿verdad? Ahí. Así es. Así es. Bueno, ya querías empezar entonces, ya damos por iniciada esta actividad. Yo solamente quería repetir para los que se van sumando ahora, que es la primera vez que en el mercado uruguayo se logra llegar a los resultados, a la cantidad de respuestas necesarias como para poder obtener esta foto de lo que es la situación del coaching en Uruguay. Por eso creemos que es un momento muy importante porque a partir de ahora vamos a contar con información que se puede ir actualizando a futuro y saber bien en qué es lo que estamos. Esta encuesta la contestaron más de 200 personas, como María va a comentar ahora, María José, y yo brevemente quería presentar, la unidad de coaching del IEM fue creada en junio del año pasado, del 2020, y está integrada por Gerardo Ibarruri, que es quien junto con María José Barreiro y Rodrigo Acevedo van a estar llevando adelante esta presentación, que es coach y además tiene su empresa Action for Talent, y por Florencia Scheitler, que también es coach y también dirige una empresa Tequila, SC. Bueno, María José Barreiro trabaja en Price, Uruguay, y Rodrigo Acevedo fue el presidente de ICF Uruguay en el último periodo, durante 2 años, y colaboró muy estrechamente también con esta presentación y esta encuesta. María, la palabra es tuya. Bueno, María José. arrancamos entonces. Un poco para contarles cómo va a estar estructurada esta presentación. Bueno, en primer lugar les vamos a presentar información general, que ahí voy a estar conversando un poco yo con ustedes de lo que fue el estudio en sí. Y luego nos vamos a concentrar, para los que realizaron la encuesta se van a acordar fácilmente, para los que no les cuento que vamos a presentar por un lado los resultados de lo que fue la encuesta exclusiva a Coach y lo que fueron los resultados a empresas clientes o potenciales clientes del coaching, ¿no? Eso sería como la estructura de esta presentación. Cuando vamos un poco a lo que serían los resultados de este estudio, como les decía Margara temprano, tuvimos 219 respuestas durante esta encuesta, que como les decía fue realizada el año pasado, durante noviembre y diciembre, y de esas respuestas tuvimos casi un 50-50, no exactamente, pero estuvimos muy cerca, sino que un 48% de los participantes respondieron en la calidad de coach o de lo que también se podía responder que era ambas, es decir, que eran coach y además trabajaban en empresas que eran potenciales clientes de coaching, ¿no? Y luego un 52% participaron como potenciales clientes de servicios de coaching. Como le decía Margara, estábamos muy contentos con la cantidad de respuestas porque fue bastante positivo el estudio desde ese punto de vista. Ahí sí, si vamos a la próxima slide. De las empresas que trabajaron, para empezar a ver dónde trabajan
toda esta muestra, un 55% trabaja en empresas multinacionales. Destacamos este 55% porque fue el porcentaje más alto. Si vamos a lo que serían los cargos que ocupan las personas en la composición de la muestra, como vemos allí, casi un 48%, 48% no, 65% participa en lo que serían niveles directivos de director o C-level y gerente, y luego tenemos un menor porcentaje de jefaturas y supervisión, y bueno, solo un 9% no ha tenido personas a cargo. Esto es un poco de composición de la muestra de quienes respondieron. Ahora le paso la palabra a Gerardo, que va a estar presentando los resultados de lo que fue la encuesta de coach. Perdón, en realidad ahora me tocaría a mí. Ay, disculpa, Rodrigo. No pasa nada, no pasa nada. Muchas gracias, María José. Bueno, en realidad, antes de yo poder compartirles un poquito de información sobre este punto, sí, no sé si ya se dijo, y si fue así, sepan disculpar, pero todas las preguntas que ustedes puedan tener, se las pueden ir anotando mientras vamos avanzando en la presentación, ya que más sobre el final va a haber un espacio para que puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Así que bueno, en cuanto a este punto, yo les invito a poder leer un poquito sobre lo que es la formación en coaching, ¿no? Porque la pregunta específica para los coaches fue, ¿cuál ha sido tu formación más relevante en coaching? Y acá los datos que arroja la encuesta son bastante interesantes. Vemos que, por ejemplo, en un 19%, los coaches se han formado en programas no acreditados por una entidad internacional de coaching. Después vemos que un 3% solamente se logró formar en instancias de formación dentro de empresas, es decir, que las empresas facilitaban, digamos, cursos de formación en coaching. Es un porcentaje muy menor, solamente un 3%. Luego vemos un porcentaje un poquito mayor del 9% de coaches que han logrado formarse a través de programas acreditados a través de una entidad universitaria, ¿sí? Esto por lo general son universitarias, bueno, del extranjero. Y después vemos en una amplia mayoría, en un 67%, que los coaches, al menos que han respondido a la encuesta, se han formado en cursos de formación en programas acreditados por una entidad internacional de coaching, como puede ser, bueno, la ICF, la IAC, ICC y FICOP. Para aquellos que no sepan bien qué significan estas siglas, la voy a mencionar muy rápidamente, después sí la vamos a ver un poquito más en detalle, pero la ICF es la International Coaching Federation, la IAC es la International Association of Coaching, ICC es International Coaching Community y FICOP es la Federación Internacional de Coaches Ontológicos Profesionales, ¿sí? Entonces, ¿qué lectura podemos hacer, digamos, de esta slide? Y bueno, es una lectura bastante interesante porque más allá de las competencias innatas de cada uno y de cada una, lo que muestran estos datos son que los coaches en Uruguay están recibiendo en su amplia mayoría formación en coaching con estándares internacionales, ¿sí? Y esto no significa, obviamente, que todos cuenten con el mismo nivel, porque, bueno, cada entidad internacional es diferente, aunque tiene muchas similitudes. Incluso se dice que son más las cosas que las unen que de lo que las separa o diferencia. Pero lo que sí importa destacar de esta información es que la gran mayoría cuenta con una base de formación de alcance y exigencia internacional, que les permite justamente oficiar como coaches. Y bueno, los resultados muestran entonces que los coaches en Uruguay le dan una especial importancia a su educación. Así que ahí podríamos ya avanzar hacia la segunda slide. Ahí está. Y ahí la siguiente pregunta es, ¿dónde ha sido la formación más relevante en lo que es el lugar de procedencia, ¿no? Y aquí vemos que en una amplísima mayoría, un 68%, los coaches que respondieron a la encuesta han recibido formación en Uruguay, ¿sí? O de programas uruguayos. Después ahí podemos ver que en un 10% refiere a programas de Argentina, otro 10% refiere al programa de Chile, y después vamos siguiendo en un 6% España, 3% Estados Unidos, y después
otro 3% en otros, que como ven ahí, se destaca Israel, Perú y México como las principales ofertas de formación en coaching. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, esto también habla de un buen nivel de formación en coaching que hay en Uruguay, porque los uruguayos siguen eligiendo en su amplia mayoría ofertas de formación locales. Bueno, luego habría que ver cómo es que la pandemia está y va a seguir impactando un poco este ámbito de acá al futuro, bueno, dada la creciente virtualidad. Pero este dato nos habla también de la confianza del público uruguayo en las diversas ofertas de formación de coaching que hay a nivel local. ¿Sí? Así que ahí sí ya podríamos avanzar hacia la siguiente. Bien, y esta slide nos arroja datos sobre el tipo de vínculo que tienen los coaches en Uruguay con el ámbito internacional, específicamente en lo que son membresías y credenciales, que no son lo mismo, a veces se confunde, pero muchas de estas organizaciones, como ya la mencionamos, la FICOP, la IAC, la ICF y la ICC, que cuentan con estándares internacionales, ofrecen membresías para los coaches y también ofrecen credenciales que ofician como una manera adicional de poder no solo formarse, pero también poder demostrar a los clientes el nivel de competencia y el nivel, sobre todo, de experiencia que ya tienen dentro de su práctica profesional como coaches. ¿Sí? Entonces, aquí los datos que nos arroja esta slide son interesantes también, porque vemos que un 54% de los encuestados es miembro, con sus diferencias, claro, como vemos ahí, pero es miembro por lo menos de alguna de estas asociaciones internacionales, que cuentan también cada uno con su código de ética que está avalado y reconocido internacionalmente. Y lo que vemos más a la derecha es justamente el porcentaje de lo que son las credenciales, ¿sí? Y este también es un dato interesante porque, como vemos ahí, 1 de cada 2 encuestados cuenta con credencial de alguna de las asociaciones internacionales de coaching que vemos ahí. Y esto muestra justamente la apuesta que hacen los coaches uruguayos para ampliar el marco profesional de sus servicios. Y déjenme decirles que, si bien esta, como bien decía Margarita al inicio, ¿no? Si bien esta es la primera vez que estamos haciendo esta encuesta, es algo inédito realmente en el Uruguay, o sea, que tenemos estos datos por primera vez, pero déjenme decirles que, conociendo un poco el campo, puedo decirles con total seguridad que en los últimos 2 años, por ejemplo, el número de miembros, ¿no?, de lo que es ICF en Uruguay y el número de miembros con credencial en los últimos 2 años se ha duplicado. Y estas cifras justamente arrojan el interés y la motivación y la voluntad de los coaches en Uruguay de cada vez más poder pararse de un lugar más seguro para sus clientes, ¿sí? Entonces ahí terminaríamos con esta slide. Podemos avanzar. Y ahí le dejo la palabra a Gerardo, que ahí va a poder seguir con la presentación. Dale, genial. Buenísimo. A ver, un poco resumiendo hasta acá para engancharlos, entonces creo que tenemos un 44% de coaches que están ejerciendo su profesión hace menos de 3 años, lo que nos habla un poco en relación a esto que comentaba Rodrigo, ¿no? Que él veía que en los últimos 2 años, por lo menos a nivel de ICF, había como una duplicación de personas que estaban como acreditándose, y en cierta medida esta percepción que todos tenemos, que el mercado cada vez hay más profesionales que se dedican al coaching, un poco también está reflejado en estos números, ¿sí? Esta población, por decirle, con menos de 3 años de experiencia como coaches, obviamente reflejado en el número de horas acumuladas, y esta para mí es sumamente interesante para tener una idea de ¿cuánto estamos dedicando al coaching en el día a día, ¿no? Porque el 55% de las personas que hoy trabajan como coaches le dedican menos de 4 horas a la semana, 27 entre 4 y 8, 8 entre 9 y 12. Y si lo miramos esta gráfica de la izquierda desde otro lugar, podemos decir que
solo el 10% de las personas que trabajan en coaching le dedican más de 12 horas a la semana. Entonces, considerando una semana de 5 días hábiles, esto nos estaría dando que solamente el 10% de los coaches hoy dedican 2,4 horas por día a la profesión de coach, que es algo que, bueno, todavía hay margen para poder dedicarnos a esto. Obviamente tenemos que también cruzarlo con la demanda, pero sin lugar a dudas es un número que por lo menos nos impactó como poco, ¿no? O sea, solo el 10% trabaja más de 2,4 horas por día a esta profesión. Cuando lo miramos en rama de especialización, bueno, ahí si bien esta era una respuesta de opción múltiple, el 32% de los coaches dedican su trabajo principalmente a coaching de vida, y luego le sigue el coaching ejecutivo con 26%, y las otras dos modalidades, que son coaching de equipos y coaching organizacional, tampoco están tan lejos, pero coaching de vida hoy sigue siendo en Uruguay la modalidad donde tiene mayor peso. Si pasamos a la siguiente, porque ahora me quedé sin el control de la presentación. Bien, entonces, siguiendo en esta línea, lo que preguntamos a los encuestados fue, de todas estas opciones, que ordenaran de mayor a menor la principal dedicación en horas. Bien, en tu profesión de coach, ¿cuántas horas le dedicas en preferencia a cada uno de estas modalidades o de estos conceptos? Entonces, lo que hicimos para poder presentarles estos resultados es tomar en cuenta las veces que la opción aparecía en el top 3 de los resultados. A la cabeza aparece todo lo que tiene que ver con trabajo con los clientes en temas de propósito de vida. Luego le viene desarrollo de carrera, inteligencia emocional empatado con desarrollo de carrera, relaciones familiares, liderazgo, y la menor cantidad de horas dedicadas está abocado a todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar. Entonces acá de nuevo empezamos a conectar una serie de información. En la anterior teníamos que el 32% de los coaches dedicaban su trabajo a coaching de vida, y propósito de vida está muy alineado también con esa misma tendencia, ¿sí? El resto de las dimensiones que se presentan en este slide podrían combinarse. Bueno, esto lo puedo trabajar en las organizaciones, ¿no? Desarrollo de carrera es una modalidad que la podés trabajar dentro de la organización, colaborando con los departamentos de desarrollo, de recursos humanos, pero también lo podés trabajar el desarrollo de carrera con un cliente en forma particular por fuera de las organizaciones. Inteligencia emocional, después vamos a ver que es como cuando hablamos en qué competencias generalmente los coaches trabajan. Bueno, inteligencia emocional es algo que realmente se trabaja mucho desde el coaching, y después sí ya vienen algunos temas como relaciones familiares y afectivas, que eso está bien alineado a lo que es coaching de vida, liderazgo. Puede ser una mezcla también, aquellas organizaciones que incorporan dentro de sus planes de desarrollo el trabajar con un coach las competencias de liderazgo, pero también sabemos que hay ejecutivos o profesionales que contratan coaches por fuera de la organización para poder desarrollar competencias que ellos creen que de mejorarlas o de avanzar tendrían un impacto positivo en su carrera. Y finalmente salud y bienestar, que sería como la opción que menos preferencia tuvo entre las personas que respondieron. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces ahora sí, nos metemos de lleno en las organizaciones. Cuando el coach trabaja en las organizaciones, les hicimos dos preguntas. La primera fue, ¿en qué tipo de organizaciones trabajas predominantemente? Y la segunda, ¿quiénes son tus clientes dentro de la organización? Entonces, en primer lugar, los coaches encuestados, o sea, de esas son más o menos, nos dan como unos 105 coaches que contestaron la encuesta. El 42% nos dice que trabaja dentro de las organizaciones, principalmente en organizaciones nacionales. Luego un 27% multinacionales,
un 18% en ONGs y el 13% restante en organismos gubernamentales. Y cuando vamos a ver esos clientes con los que trabajás mano a mano dentro de la organización, ahí tenemos prácticamente la mitad de estos clientes directos son lo que podemos llamar alta gerencia, integrada por CEOs, socios, directores, dueños de empresa, ¿sí? Y luego el siguiente grupo son gerentes de área, un 17%, y mandos medios, un 16%, ¿sí? Profesionales sin personas a cargo que trabajen con un coach dentro de las organizaciones, solo un 10% contestó que sí lo trabaja, y es un número que a mí me gustaría que ustedes lo recuerden para cuando avancemos a al siguiente slide, que vamos a ver la pregunta hacia el coach, pero ya no trabajando en la organización, sino trabajando fuera de la organización. Entonces, ¿por dónde venía esta pregunta? Era lo siguiente: está bien, vos sos un coach que, si bien no trabajás en la organización o dentro de una organización, o tenés una modalidad mixta de trabajo, igualmente tenés clientes que acuden a ti, cuyo principal objetivo tiene que ver con algún tema relacionado a lo laboral o a lo organizacional. Entonces, ahí lo que arrojó la encuesta y los resultados fue que prácticamente uno de cada dos coaches trabajan fuera de las organizaciones con personas que vienen motivados por trabajar objetivos que están relacionados con el ámbito de las organizaciones. Y cuando nosotros vamos a ver, bien, perfecto, ¿quiénes son esos clientes que a vos te están pagando por fuera de la organización? Se mantiene también la misma tendencia en lo que podría ser una alta dirección, alto mando, los CEOs, los socios, directores de áreas, C-level, dueños de organizaciones. Más o menos gerentes de área y mandos medios, un poquito más, un poquito menos, las tendencias son iguales. Y lo que llama poderosamente la atención es que un cuarto de esas personas, que en definitiva lo hacen por fuera de las organizaciones y que se entiende, están invirtiendo desde su propio presupuesto en un coach y en desarrollar temas del ámbito organizacional, son estos profesionales que no tienen personas a cargo. Entonces, de alguna manera, esto debería quedar como un interrogante, es qué podría estar pasando con esta población de profesionales sin personas a cargo, que son ellos los que salen a buscar un coaching por fuera de las organizaciones. Ahora sí, la siguiente, María José. Bien, y esto es un poco lo que les comentaba cuando le preguntamos, bueno, a los coaches, ¿no? Porque después a las empresas le vamos a hacer exactamente la misma pregunta. Le preguntamos, bueno, perfecto, en tus sesiones de coaching, contame, ¿cuáles son las competencias que más comúnmente vos trabajás con tu cliente? Entonces ahí este nombre de competencias o conceptos en algunos casos ya era un concepto dado, no eran respuestas espontáneas que podíamos elegir qué colocar, sino que los guiábamos con toda esta batería de competencias. Y ahí un poco lo que sale de la cabeza es relacionamiento interpersonal. El 72% de los coaches trabaja dentro de las organizaciones o en el ámbito organizacional, temas relacionados a relacionamiento interpersonal. Comunicación en segundo lugar, autoconocimiento en tercer lugar, autoconfianza en cuarto y gestión de emociones en quinto. Entonces, ahí me gustaría pararme acá y después miramos un poco más hacia abajo de la tabla, pero mirar este top 5 de competencias que más se trabaja en el ámbito organizacional y cómo esto está relacionado en la importancia hoy en día que le estamos poniendo y que tiene el desarrollo de competencias de la inteligencia emocional a través de procesos de coaching. Si miramos estas 5 primeras competencias, 3 de ellas se desprenden directamente del modelo de Daniel Goleman: relacionamiento interpersonal, autoconocimiento y gestión de emociones, ¿sí? Entonces, ¿cómo el trabajar estas competencias de la inteligencia emocional, más aún si quieren le sumamos esto que estamos viviendo con la pandemia, con el manejo de incertidumbre y demás, que muchas veces hace que aquellas personas que no tengan sus competencias de inteligencia emocional totalmente desarrolladas pueda generar algún impacto en sus equipos y en la organización, pero como de alguna manera está siempre, muy puesto a la cabeza de los resultados. Si miramos más hacia abajo,
lo que menos se trabaja a nivel de procesos de coaching, al menos hoy, son todo lo que tiene que ver con temas de innovación. Y otro dato que por lo menos nos pareció curioso es que como penúltimo lugar aparece mejores resultados para el negocio con un 27%. En definitiva, más allá de que mejores resultados del negocio aparezcan penúltimo lugar, esto no implica que cuando trabajamos en coaching ejecutivo, si bien por un lado lo que queremos es desarrollar las competencias de liderazgo del ejecutivo con el cual trabajamos, lo que sí necesitamos es tener un impacto positivo en los resultados del negocio. Por lo tanto, cualquier competencia que trabajemos de esta tabla, directa o indirectamente, nos va a estar impactando en el resultado del negocio, y eso es lo que hace tan valioso y tan importante el trabajar con los procesos de coaching, ¿sí? Por ejemplo, relacionamiento interpersonal. Si ese ejecutivo logra desarrollar su competencia de relacionamiento interpersonal y de alguna manera ese relacionamiento interpersonal impacta en una mejor relación con sus pares o mismo con sus equipos, muy probablemente van a poder tener acuerdos y coordinar acciones de una forma más eficiente, que a la larga eso va a repercutir, impactar en el resultado del negocio. Entonces, de nuevo, si bien queda allá abajo mejores resultados para el negocio, no tenemos que perder de vista que el fin último de un proceso de coaching ejecutivo es tener un resultado y un impacto positivo en el negocio, ¿sí? Seguimos, María José, muchas gracias. Bien, le preguntamos también, bueno, ¿cómo es tu modalidad de trabajo? Cuando haces propuestas, ¿cómo las haces? ¿Propones sesiones individuales de coaching o realmente tú ofreces a tu cliente un paquete de coaching con sesiones predefinidas? Y bueno, y ahí lo que surgió, que en realidad específicamente la pregunta es, ¿le ofreces paquetes de coaching a tus clientes? Es un 43% de los encuestados dijo que no le ofrece paquetes, o sea que en definitiva lo que está ofreciendo son sesiones individuales. Un 12% pone que exclusivamente que sí, que trabaja exclusivamente con paquetes, y un 45% utiliza las dos modalidades. En algunas ocasiones presenta sesiones individuales y en otras situaciones lo que ofrece a las empresas son paquetes de coaching, de sesiones de coaching. La siguiente, por favor. Muy bien. Por otro lado, tener siempre presente este resultado que decíamos que solo el 10% de los coaches le dedica al menos 2,4 horas dedicado al coaching por día, ¿sí? Entonces, quisimos saber, bueno, está bien, aparte de coaching, tú en tu desempeño profesional, en tu práctica profesional, ¿te dedicas a otra cosa? ¿Qué otra práctica profesional complementa con este ejercicio como coach? Entonces ahí tenemos que un 40% de las personas que hoy trabajan en coaching también se dedican a consultoría, un 25% trabajan todo lo que tiene que ver con mentoring, un 25% sí exclusivamente se desempeñan profesionalmente trabajando coaching, y un 5% tenemos psicoterapia y hay un 5% que es otros. Eso en cuanto a cómo te presentás vos al mercado. Está bien, te presentás como coach, pero también en determinadas situaciones lo que haces es trabajar de alguna forma con otras modalidades. Si, María José, si me permitís ir de nuevo hacia el anterior, te agradezco. Ahí va. Y si lo miramos a la derecha, la otra pregunta que les hicimos es, bien, vos cuando estás trabajando con tu cliente, ¿aplicás alguna herramienta que a vos te facilite este proceso de coaching? Y bueno, de ahí lo que dio en mayor proporción, un 40%, nos contestó, bueno, sí, mira, yo uso herramientas de autoevaluación diagnóstica que completan mis clientes. Un 26% utiliza lo que son las evaluaciones 360 o herramientas de feedback 360, y un 21% utiliza otro tipo de herramientas, donde cuando le pedíamos, bueno, contanos qué otras herramientas son, la gran mayoría contestó que usa herramientas de PNL, y algunos también contestaron que usan Points of View. Y solamente el 13% de las personas que hoy trabajan en coaching no utilizan ninguna herramienta complementaria y simplemente trabajan con la facilitación directa sin uso de este tipo de herramientas. Ahora sí, María José.
Buenazo. Bien, la siguiente pregunta que les hicimos es, bueno, ¿cómo captás clientes? ¿Cuál es la forma en la que vos habitualmente captás estos clientes? Y la verdad que esto fue como cuando lo vimos dijimos, wow, ¿no? O sea, hay como una tendencia súper pronunciada, donde sin lugar a dudas, hoy por lo menos, la gran mayoría de la forma de captar clientes es a través de las recomendaciones, ¿sí? Un 74% contesta que fue recomendaciones, un 13% contacto directo con las empresas, y luego todo lo que tiene que ver redes sociales y página web, podríamos decir que es marginal en relación a lo impactante que fue estos resultados. Ahí, Gerardo, te comento y me adelanto un Dale. poco que todo lo que tenga que ver en cuanto a las recomendaciones, lo vamos a ver que es una tendencia que se repite, porque cuando vayamos a ver los resultados de organizaciones posibles clientes de coaching, vuelven a repetir este tema de las recomendaciones, por lo cual es muy importante, Sí. pero para tenerlo presente. Sí, ahí como dice María José, vamos a ver en un ratito, una hacia atrás, por favor. Bien. Como dice María José, porque tengo dos María José que me está manejando la presentación, que no es María José Barreiro. Entonces, como decía María José Barreiro, vamos a ver en un ratito que hay una coherencia entre la mirada del coach, de cómo capta clientes, y lo que el cliente que contrata al coach valora como criterio para seleccionar un coach. Entonces, eso vamos a ver que la empresa valora muchísimo la recomendación que le dan de ese coach, y el coach percibe lo mismo. Sí, mira, a mí me contratan porque me están recomendando. ¿Sí? Ahora sí, María José, adelante, la próxima. Muy bien. Y este slide es espectacular, tiene para seguir trabajando, ya le vamos a contar luego cómo vamos a seguir trabajando con esto. Le preguntamos a los coaches, bueno, contame, ¿cuáles son los principales obstáculos que vos estás teniendo hoy para captar más clientes? Y ahí lo que sale es, a la cabeza y bastante pronunciado, que uno de los principales obstáculos que los coaches tenemos para captar clientes es ese poco conocimiento público del potencial y los beneficios que el coaching tiene en las organizaciones. Eso está a la cabeza. Y le sigue la confusión que hay en el mercado sobre lo que es y no es coaching. Les leo un poco más hacia abajo y después hacemos como un resumen de lo que interpretamos como equipo de encuesta que elaboramos esto. Luego, en tercer lugar, está este momento socioeconómico complejo que dificulta acceder a este tipo de servicio. La falta de interés de la gente. En quinto lugar, las personas que desacreditan la profesión al brindar un servicio poco profesional e ineficiente. Demasiadas ofertas de coaches. Y por último, poca regulación de la profesión. Entonces, ¿por qué digo que esto como coaches nos tiene que abrir? Y realmente es una gran oportunidad que estamos teniendo como coaches, es porque las dos principales causas o principales barreras u obstáculos que estamos teniendo para tener más clientes son dos causas que dependen exclusivamente de nosotros como coaches. ¿Quién más que nosotros para explicarle al público qué es y qué no es coaching? ¿Y quién más que nosotros para realmente mostrar el potencial que tiene trabajar con un proceso de coaching y el impacto que tiene en el resultado de tu negocio? Entonces creo que esto abre como coaches, y esto está bueno porque estamos varias asociaciones escuchando, participando y también tuvimos encuestados que un poco con IEM, ICF y PwC estamos planificando hacer un taller exclusivo para coaches donde realmente podamos trabajar estas cosas que sí dependen de nosotros y de alguna manera generar un compromiso como profesionales del coaching para profesionalizar, valga la redundancia, el coaching en Uruguay, y que realmente esta tendencia, cuando volvamos a repetir esta encuesta, podamos tener que sean otras causas por las cuales tenemos obstáculos para tener más clientes, pero que ya no sea que no se sabe qué es coaching ni se sabe cuál es el beneficio que tiene llevar adelante un proceso de coaching. Y por supuesto, si trabajamos en ese sentido, muy probablemente el cuarto, que es la falta de interés de la gente, vamos a poder también captar muchas personas que no tenían interés quizá porque no lo conocían, no sabían de qué se trataba. Muy bien, adelante.
Bien, y después le preguntamos a los coaches, bueno, ¿quién crees que tiene que regular esta actividad profesional? Si bien el estar o no regulado era la última barrera que los coaches veían como impedimento para captar más clientes, nos interesa esto de la profesionalización como grupo de profesionales de coaches. Y bueno, la respuesta fue que el 46%, o sea, casi la mitad de los encuestados dice que, bueno, que tienen que ser las asociaciones internacionales las que regulen la profesión. Le sigue un 30% que dicen que es la universidad. Un 14% creen que no tiene por qué ser regulado y un 10% contesta que es el gobierno. Adelante. Y acá le preguntamos, bueno, a ver, ¿cómo te ves, no? Esta pregunta que le hacemos muchos a nuestros clientes, ¿no? Que lo llevamos a dónde te visualizás. Bueno, nos la hacemos nosotros también con nuestra propia profesión. ¿Cuál considerás que es la trayectoria del futuro de coaching en Uruguay? Y la verdad que, sobre todo la primera, es como una respuesta súper optimista, como que los coaches están teniendo una visión muy optimista de esta profesión y contestan, ¿no? De nuevo, está rankeado las veces que salió en el top 3, como que la disciplina se hará más conocida y será aún más respetada. O sea que hay una visión sumamente positiva. En segundo lugar, aumentará la oferta de los coaches de manera desmedida a la demanda real. Ahí quizás hay que levantar una bandera amarilla, y también esto va un poco con esta percepción que muchas personas tienen que en los últimos tiempos cada vez aparecen más coaches y cada vez hay más coaches formados. Entonces quizá haya así como un temor de decir, che, guarda, tantos coaches en el mercado, podrá haber trabajo para todos. Un poco eso sale ahí como una bandera amarilla para analizar. Sin embargo, al mismo nivel más o menos, los coaches contestan que, bueno, que aumentará la demanda de coaching para equiparar la oferta de coaches. O sea que de nuevo hay una mirada como súper optimista. Y más abajo, y ya como bastante diferenciado en valores, los coaches en Uruguay tendrán dificultades para trabajar horario completo. La contraparte viene más abajo, los coaches en Uruguay podrán trabajar a horario completo. Y la última va muy alineada también con la primera respuesta, es que la disciplina tenderá a desaparecer frente a otras disciplinas y perderá confianza. Sola quedó en el último lugar y con una preponderancia muy chica. O sea que si lo asociamos con la que quedó en el primer lugar, podríamos decir que, bueno, que esto no es una moda, que esto realmente es una profesión, que se trabaja con profesionales formados, acreditados, y que en la medida que estás acreditado también estás obligado a respetar un código de ética que lo hace como mucho más profesional hacia la mirada también del cliente. Muy bien, la siguiente. Entonces, hasta aquí eran los resultados de la mirada de los coaches. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ver cuál es la percepción de esas personas que contestaron. Por un lado, en esta función dual, soy coach, pero también trabajo en una empresa, o de aquellas personas que, no siendo coach, contratan también servicios de coaching para las empresas en las que son directores, son dueños, o en las que trabajan también en algún cargo de gerencia o de dirección. Bien, avanzamos. Entonces, el 71% de las personas que contestan en esta categoría como empresas, ¿sí?, manifiestan que han utilizado en su organización o utilizan el coaching. Y de todo este grupo que contestó, el 61% trabaja en empresas multinacionales. Entonces, lo que quisimos aquí es centrarnos. Perfecto, nos parece que está bueno, 71% no es un número menor, que ya están utilizando o han utilizado coaching, y queremos un poco poner la lupa y hacer varios clics y un zoom grande. Bueno, ¿qué pasa con ese 29% que hoy no está o no ha utilizado coaching? ¿Cuáles son las causas o los motivos por los cuales no contratan procesos de coaching? Entonces, en primer lugar sale la falta de interés de los directivos. En segundo lugar, la desconfianza en la oferta de coaches en el mercado. En tercer lugar, el precio, y en otros muy, muy pequeño, y lo que salió en otros ahí era como que los ejecutivos no tienen tiempo para realmente formar parte de un proceso de coaching. Entonces, acá de nuevo me gustaría vincularlo
con las principales barreras que los propios coaches ven para captar más clientes. Entonces, en la medida que como coaches podamos trabajar en hacer más conocida esta profesión y realmente demostrar el impacto positivo que va a tener en tu negocio, de alguna manera vamos a ir como comiendo esta barra de 71 y logrando generar algún interés en algún directivo que capaz que no tiene interés porque no sabe de qué se trata, y también vamos a poder impactar en esta desconfianza de coaches en el mercado. Por otro lado, la falta de interés de los directivos tampoco está tan mal que surja, porque una de las grandes causas de fracaso de los procesos de coaching es cuando a los ejecutivos se los obliga a participar de un proceso de coaching. Entonces nosotros como coaches tenemos que estar muy seguros que la decisión de entrar y participar de un proceso de coaching, que los procesos son incómodos, ¿no? Porque trabajamos cosas muy profundas, ese ejecutivo o ese directivo realmente tiene que tener interés en participar de este proceso. Entonces, desde acá vemos como varias cosas, algunas que realmente dependen de nosotros como coaches. Bueno, hagamos que esta profesión se conozca más en Uruguay y seguramente si trabajamos un buen plan de comunicación como profesionales de coaching, me juego que en la próxima edición que encuestemos, estos números van a tener que disminuir. Adelante. Bien, ¿qué pasa con la calidad de los coaches en el mercado? Esto fue un poco la pregunta que le hicimos a las empresas. Bueno, en términos de calidad, ¿cómo ves la oferta de coaches en el mercado? Un 67% dijo que la oferta de coaches es buena y un 9% adicional que es excelente. Y un 24% piensa que la oferta de coaches en el mercado es mala. ¿Sí? De nuevo, es otro punto que está bueno atacarlo y ver de qué manera podemos trabajar con esta percepción que tienen las empresas que un cuarto de la oferta de coaches no la encuentran como de buena calidad. Cuando le preguntamos a sí mismo, bueno, ¿y vos desde dónde contratás coaches? ¿De dónde son esos coaches? Bueno, un 62% dice, yo contrato coaches en Uruguay. Le sigue en un 22% coaches que provienen de Argentina. Y luego tenemos, bueno, un 7% de otros que está combinado entre Brasil y Estados Unidos y más o menos en la misma proporción y en un porcentaje bastante bajo se lo reparte Chile, se lo reparte México y España, ¿sí? Pero un 62% hoy las empresas están contratando coaches del mercado uruguayo. Adelante. Bien, y acá era un poco lo que comentaba María José Barreiro hoy, ¿no? De estas cosas que tenemos que ir conectando entre las dos miradas, la percepción que tiene el coach y la percepción que tiene quienes nos contratan. Entonces, cuando le preguntás a la empresa, bueno, contame, ¿qué priorizás vos cuando vas a contratar un coach? A la cabeza, lejos está, y bueno, mira, a mí lo que me importa es que el coach tenga buenas referencias. Eso es lo primero que yo me fijo a la hora de contratar un coach para trabajar dentro de mi organización. En segundo lugar, horas de formación, sale más o menos al mismo nivel, que tenga experiencia específica en mi área de trabajo. Esto también lo dejamos entre paréntesis para trabajar mucho en este nuevo taller que queremos hacer con coaches, que no les conté, les cuento cortito ahora. Estamos esperando a ver qué pasa con las vacunas y si podemos realmente hacer algo presencial, porque sería muy lindo poder tener una interacción presencial mano a mano con todos los coaches que quieran participar y poder generar de ahí compromisos como súper fuertes para la profesión. En cuarto lugar, que tenga credencial internacional como aspecto que prioriza para contratar. Honorarios, en quinto lugar, que sea socio de una asociación de coaching internacional, está bastante abajo, y realmente lo que no toman en cuenta para contratar un coach es la franja etaria, ¿sí? Y es más, María José, si vas a la siguiente, un 75% de las empresas contestaron que la edad del coach para ellos no es un factor relevante a la hora de contratar un coach. Siguiente. Bien, entonces cuando le preguntamos, bueno, perfecto, vos contratás coaches, tenés coaches, has trabajado, contame en qué grandes temas trabajan los coaches en tu empresa. Entonces, un 38% nos dijo que, bueno, los coaches que contrataban los ayudan en el desarrollo de competencias.
un 27% en acompañar a un ejecutivo que tiene que asumir un nuevo rol, un 12% en promoción de carrera, que ahí también puede estar como muy de la mano de ese 27% anterior, ¿no? Hay que ver ahí dónde está esa barrera, a veces son como barreras un poco difusas. Un 12% en equilibrio de vida laboral y personal, un 6% en todo lo que tiene que ver planes de sucesión o necesidades de crear los planes de sucesión y tener los reemplazos, y un 5% otros temas. La siguiente. Y esto es un poco la misma pregunta que le hicimos a los coaches. Bien, contame ahora un poquito más. Hagamos un poquito más de clic y un zoom un poquito más profundo. ¿Cuáles son esas competencias que los coaches trabajan dentro de tu organización? Entonces acá, si bien no salió tan parejo, lo que sí se repiten son las primeras dos competencias, comunicación y relacionamiento interpersonal. Salen en distinto orden. Cuando le preguntábamos a los coaches, ponían a la cabeza relacionamiento interpersonal y después comunicación, pero en cierta medida el top 2 se repite las dos mismas competencias. Innovación se sigue repitiendo, que es la competencia que menos se trabaja a través de procesos de coaching. Y algo que también está bueno analizar, que obviamente no lo van a recordar y tampoco les pedí que prestaran atención y se lo registraran, pero se los cuento. Cuando mirábamos la respuesta y la percepción de los coaches en autoconocimiento aparecía en el lugar, si no era el cuarto, era el quinto, creo que era el cuarto lugar. Y si miramos acá, autoconocimiento aparece como por el 10º lugar, 3, 4, 5, 6, como octavo, noveno, 10º lugar. Entonces acá de nuevo es a veces estas miradas que no son tan distintas. ¿Por qué? Porque cuando a vos te contrata el equipo sponsor, te llama y te dice, bueno, mira, yo quiero que tú trabajes con este ejecutivo y lo que yo necesito, vamos a poner, quiero que trabajes el relacionamiento interpersonal, el desarrollo, porque hay algunos comportamientos que podrían estar afectando algunas decisiones, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo que tú tenés de trabajo con el ejecutivo. Pero a lo largo de un proceso de coaching, los que somos coaches sabemos que trabajamos el autoconocimiento. Entonces, muy probablemente, por eso es esa diferencia que aparece en autoconocimiento. Nuestra percepción como coaches es que siempre trabajamos con nuestros clientes en temas de autoconocimiento y existe un desarrollo del autoconocimiento a través del proceso de coaching, independientemente del objetivo final por lo cual la organización me contrató, ¿sí? Pero bueno, mirado desde la organización, yo te contraté para relacionamiento interpersonal, ¿sí? Y recién como en lugar 8, lugar 9, el que te contrata o la empresa te contrató exclusivamente para que trabajes en el autoconocimiento, ¿sí? Muy bien, seguimos. Bien, esta pregunta también nos parecía súper relevante. Bueno, contame, a ver, ¿cuál ha sido el retorno de tu inversión cuando tú contrataste procesos de coaching? Y realmente ahí los resultados fueron súper positivos porque podríamos decir que un 89% de las empresas que contrataron procesos de coaching, su retorno de la inversión fue lo esperado superior. O sea, hay un 18% que dice, mira, la verdad que el retorno que tuve fue superior a lo que me esperaba. En cierta medida, con ese factor me sorprendiste con esto que hiciste, ¿no? Realmente es superior a lo que yo estaba esperando. Y hay un 11% que es inferior a lo esperado. Gerardo. Adelante. Sí, Rodrigo. Perdón, una sola acotación. Si lo vemos un poquito a la slide anterior, esto coincide directamente con aquello que tú dijiste, que es muy importante también, que el 67% de los clientes de coaching en las empresas ven como que la oferta de coaches es buena y un 9% excelente. Entonces, ese 78% coincide plenamente con este retorno de la inversión que estás mencionando. Exacto, hay una muy buena alineación. Gracias, Rodrigo, por el aporte. Muy bien, seguimos a la siguiente entonces. Y si le seguimos preguntando, ya no tanto al retorno de la inversión, sino como algo como más grande. Bueno, contame tu grado de satisfacción. ¿Cuán satisfecho estás vos con el servicio de coaching que has recibido? Y acá de nuevo seguimos teniendo estas mismas alineaciones. El 84%
contesta que realmente están entre satisfechos y muy satisfechos con el servicio que han recibido, y apenas un 16% está poco satisfechos, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a la experiencia, bueno, el 97% de las personas consultadas que utilizaron servicios de coaching nos dicen, bueno, mira, yo la verdad que recomendaría el coaching en el ámbito organizacional, o sea que también es un número que nos llamó poderosamente y positivamente la atención, ¿no? Que casi un 100% de las personas dicen, yo recomiendo los procesos de coaching en el ámbito organizacional, y solamente un 3% nos contestó que, bueno, que la verdad que no volvería a invertir en un proceso de coaching. La siguiente. Entonces, hasta acá era lo que nosotros, como equipo de esta encuesta, primera edición de Coaching en Uruguay, queríamos compartir con todos ustedes. Agradecerles, por supuesto, a los que la completaron y a los que nos escucharon. Y lo que vamos a hacer ahora, como un poco comentaba Rodrigo, es abrir a las preguntas, que quizás en el chat hubieron preguntas, o también el que quiera abrir el micrófono. Acá estamos todo el equipo de la encuesta para poder contestar las preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener en este momento. Ahí, Gerardo, te cuento un poco que mirando el chat, no hay consultas en el chat como para contestar. Bien, buenísimo. Igual, de todas maneras, yo recibí acá un mensaje privado de Carlos, donde ahí está diciendo que tiene varias para consultar. Así que si querés, Carlos, puedes habilitarte adelante, el micrófono. Carlos. Bien, primero que nada, es que muy bueno el estudio, y bueno, reconocerlo por todo lo que compartieron y contestaron la encuesta, y además la oportunidad de poder tener esa información que contribuye mucho. Yo tengo algunas preguntas y otros conceptos referente a algunas de las cosas que tú comentaste, Gerardo, que me parecen interesantes, a lo mejor pueda aportar para algo con la experiencia. Dale, buenísimo, Carlos. Voy a empezar con una que fue la primera que marcó, que me parece una buena relación, es decir, ¿qué relación hay hoy cuando se habla del porcentaje del ejercicio de la profesión y cuántos de esos que en esa diapositiva se presenta, cuántos son miembros aún hoy de alguna de las instituciones que se mencionaron, sea ICF, FICOP, todas las que marcaron? Eso me parece una distinción importante, porque considero que va muy, muy relacionado con referencia a que a mucha gente se asocia a una institución teniendo poca experiencia o menos de un año de actividad, y después como que se desvincula de las asociaciones. Entonces, eso me parece un importante detalle para tener en cuenta, ¿no? No sé si fui claro en la exposición. Bien, sí. Tu pregunta, Carlos, específicamente, ¿cuál es? Si hay algún estudio de esa gente que ejerce la profesión durante mucho tiempo, que hay algunos que más de 10 años, como vi en la diapositiva, si siguen siendo miembros de alguna de las instituciones o federaciones o las que se nombran. Bien. O se va perdiendo a nivel durante el ejercicio. Bien. A nivel global, nosotros presentamos los datos globales y por ahí es lo que presentó Rodri, corregime Rodri por las dudas, creo que era 48%, hoy son socios de alguna de las asociaciones internacionales, y después hay como un 52% que tienen la credencial. No hicimos el análisis de la pregunta específica tuya, el cruzar los años de experiencia como coach con si hoy sos socio de alguna asociación. Obviamente la información cruda la tenemos, y por supuesto se puede elaborar, pero no la tenemos como para cruzarla en este momento y poder compartirte esta información que estás pidiendo. Sí, los datos crudos, por supuesto, se pueden cruzar. Perfecto. Igualmente, ahí sí me permito hacer una acotación.
En realidad, los datos que arrojaron esta encuesta es que el 54% de los coaches que sí respondieron a la encuesta son socios de alguna de las asociaciones internacionales que vimos, ¿sí? Pero eso lo podemos alinear con la pregunta que le decíamos de hace cuántos años que están ejerciendo como coaches profesionales. Y como bien Gerardo nos mostró en su presentación, quienes tienen mayor predominancia, al menos en la respuesta a esta encuesta, son aquellos que tienen de 1 a 5 años de experiencia como coaches profesionales. Incluso de 3 a 5 años como ejercicio profesional, estamos hablando de un 29% de los encuestados, acá lo estoy viendo, y de 1 a 2 años un 23%. O sea que estamos hablando que un 50% aproximadamente tiene hasta 5 años de ejercicio profesional. Entonces eso sí se podría alinear un poco con esto otro que estábamos viendo de los números en cuanto a lo que es cantidad de coaches que sí son miembros de una de las asociaciones que vimos. Perfecto. Y un poco que la segunda, que va relacionado con esto, es decir, ¿qué relación hay cuando hay una diapositiva que habla del ejercicio profesional y las modalidades? Entonces, ¿qué relación hay del ejercicio de la profesión con la modalidad que está trabajando hoy, con justamente la antigüedad que tiene como coach ejerciendo? O sea, porque yo he notado Bien. que muchos de los coaches que van ejerciendo van cambiando la modalidad acorde al tiempo de permanencia en la actividad. Sí, un Si hay poco eso, algún Carlos, de estudio. nuevo, no lo presentamos porque, a ver, podés cruzar toda la información que tú quieras, ¿no? Con una base de datos cruda. Pero sí, lo que vimos fue que los primeros pasos que todo coach da es la misma percepción que tú tenés. Generalmente arrancas con coaching de vida y a medida que vas haciendo camino, por decirlo de alguna manera, es que vas teniendo la posibilidad y la oportunidad de ir ingresando al mundo de las organizaciones. ¿Sí? Está. De nuevo, la información está, se puede elaborar y sacar un indicador como mucho más concreto. Lo vimos, obviamente no podíamos presentar todos los datos explotados por el tiempo que también teníamos previsto para esta presentación. No, Pero sí, y además estamos ahí también, alineados. sí, ahí también me María sumo, José. Gerardo, para comentar que de forma de tener como resultados más generales, no se olviden que teníamos 219 respuestas, que si bien es un número muy interesante, una vez que uno va filtrando, aplicando filtros, puede llegar a dar como generalidades resultados que capaz corresponden a una minoría, y eso a veces sucede cuando cruzamos mucho la información. Así que desde ese lugar también, y por ser la primera experiencia, elegimos esto de mostrar resultados un poco más generales y no cruzar tanto. Es un poco... Sí, Y y ahí, perdón, lo otro que tengo, algo, sí, disculpa Carlos, algo para agregar que también me parece importante a la pregunta que vos trajiste, es que, como bien vimos, la gran mayoría, casi un 64% de los coaches encuestados se formó en Uruguay. Y en Uruguay es mucho más amplia la formación en coaching en lo que es el ámbito más personal, como se dice, el life coaching o el coaching personal. Es recién quizás algunas especializaciones que sí hay en Uruguay de coaching ejecutivo o coaching organizacional, pero en predominancia está más el coaching personal, en lo que es el ámbito de la formación. Entonces, eso también habla un poco de que quienes se inician en esto comienzan como coaches de vida, como life coaches, y después recién a partir de alguna especialización en su formación o a partir de su experiencia previa en lo que es consultoría o mentoring, que recién ahí empiezan a aplicar a través de los años su experticia, su conocimiento, su formación nueva en coaching ejecutivo en el ámbito de las empresas. no, clarísimo, pero digo, me pareció interesante porque está bueno en mi mente cruzarlo, decir, o sea, hasta ahora era una intuición, digo, ya que se pudo comparar, decir, bueno, yo tenía esa intuición personal que se alinea a lo presentado. Exacto. Otra pregunta que tengo es la siguiente. Sí. ¿Qué distinción manejaron para cuando hablan de coaching equipo y coaching organizacional? Porque vi que está separado las dos cosas, porque yo tengo la experiencia de que muchas organizaciones lo llaman para trabajar en coaching en equipo y le ponen el nombre organizacional.
Bueno, ahí, si yo mal no recuerdo, y compañeros de equipo encuesta, ayúdenme con esta, creo que cuando te hacían la pregunta no había una definición asociada a cada dimensión o cada uno de estos, creo que era Sí, coaching de vida, ahí coaching que, ejecutivo, coaching de equipo y coaching organizacional, ¿sí? Exacto. sí, ahí Entonces, no había una no. definición y de hecho era múltiple opción. Entonces, Claro. Entonces sabemos que ahí va a depender y ahí capaz que pecamos en lo que predicamos como coaches, que clarificar es lo más importante. Entonces, bueno, creo que ahí no falló lo mismo que predicamos, esto de clarificar, y quizá tendríamos que haber puesto una definición un poco más clara. Nuestro espíritu, ahora vamos como los abogados, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de esta ley? Bueno, nuestro espíritu era llamarle coaching de equipo cuando tú trabajas con el equipo, con el líder y su equipo, y el coaching organizacional cuando ya atravesas más, quizás manejo más de cultura, manejos de cosas como mucho más grandes. De nuevo, Carlos, ese era nuestro espíritu, quizás nos faltó, y bueno, para la próxima lo vamos a tener en cuenta, de ser bien claros y que haya una definición para que cuando tú la contestes o el que la conteste realmente pueda saber hacia dónde poner su clic. No, sí. clarísimo. O sea, más Ah, que nada, es decir, porque hay cosas que me quedaron pendientes dentro. Primero, aclarar que estuvo muy bueno y muy completo, pero hay cosas que me sí, parecieron interesantes para autoconocimiento mío. Y acá quiero dar y brevemente dos aportes que vi, que Carlos, como ser... Sí, perdón. discúlpame que te moleste, pero por un tema de tiempo, antes de tus aportes, habían dos preguntas en el Ah, chat por si listo. alguien se tiene que ir y después vamos a los aportes, no sé si les parece. Ahí por un lado, Alba preguntaba si las empresas eran todas multinacionales. Ahí queríamos aclarar que, como presentamos al principio, que capaz que quedó ahí, que vamos a estar después igual compartiendo la presentación, un 55% de las empresas eran multinacionales, el resto no. Y después Silvana preguntaba también en el chat respecto a si habíamos cruzado los datos con respecto a la pandemia, habían incrementado para los coaches uruguayos los clientes extranjeros y viceversa. Y ahí creo que es una pregunta muy interesante, pero no la hicimos, que la vamos a tener en cuenta para la próxima edición. Solo esto, Carlos, te dejo la palabra, pero no quería dejar afuera que habían preguntado ya hacía rato por si alguien se tenía que ir por un tema de tiempos que habíamos dicho. No, no, sin duda. Lo que quería decir es que una de las cosas que me salta por experiencia de haber trabajado en distintos ámbitos, que dice que buscan, salió un alto porcentaje de que muchas de las personas que no tienen personal a cargo, que eso es lo que llamó la atención, buscan de las empresas a coaches para trabajar. Yo voy a dar mi experiencia personal que muchos de estos casos no nos llame la atención porque en la mayoría son gente que quiere cambiar de trabajo. Entonces, es lógico que busquen a un coach para trabajar fuera del contacto mismo con la propia empresa que piensa dejar. Entonces, Claro. eso es un dato Exacto, a que me nosotros parece hay un importante. poco lo que nos llamaba la atención, Carlos, era más como una reflexión si tú sos empresa, ¿no? Si yo empresa te digo, che, Carlos, mírate esto, ¿no? Vos probablemente hoy le estás dedicando un 10% de tu población que le estás dando coaching, son estos profesionales que no tienen gente a cargo. Pero guarda, ojo, mirá que te lo están buscando por afuera. ¿Ah? Entonces, Claro, esa era la relación, era así como que levantamos banderas amarillas para nosotros como coaches, también levantamos banderas amarillas para la empresa. Guarda, totalmente. porque capaz que tenés un alto potencial que no le estás dando cuenta que pasa en todas las familias, ¿no? O sea, y que te lo está buscando por afuera y como decís vos, se está trabajando con un coach para salir de esa organización, ¿sí? Entonces, Claro, esa porque, era esa era la exacto, alerta que veíamos entre el sí. 10 que contrata la organización misma y un 25 se lo está pagando este chico profesional sin personal a cargo de su bolsillo, ¿no? Y la Eh, alerta importante es que la motivación, la empresa la pasa por lo económico y probablemente no sea lo económico, es por su estado interpersonal y su vínculo. Por eso que está buscando un exacto. profesional de la comunicación. Y lo otro brevemente es que cuando se habla de que se pasa de
que vos pusiste, que te llamaba la atención de la vista de la empresa, del autoconocimiento, cómo queda abajo, es fundamentalmente que muchos de los coaches ontológicos justamente trabajan en el autoconocimiento para desarrollar la relación interpersonal y la comunicación, que estaban en primer lugar, tengo entendido, desde el punto de vista de la empresa, por qué contrataba un coach. Y después, cuando lo llevamos al coach que trabajaba el autoconocimiento, es lógico que la visión del coach sea totalmente distinta a la visión por la que la contrata el empresario. El empresario, claro, para un vínculo interpersonal, para la comunicación, pero en realidad el coach lo lleva a la esencia del ser, al menos para los que son ontológicos, ¿no? Sí, a ver, un poco bueno, la placa esa era decir, nadie te llama a empresa a decir, quiero que trabajes el autoconocimiento de este líder. Generalmente te piden otra cosa, y vos lo que laburás es el autoconocimiento, y ahí es tu mirada como coach. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los aportes. Ahora en el chat está Salo, hace rato que quería hacer una pregunta. Salo, te doy la palabra, creo que ya estás desmuteado ahí. Gracias. Felicitar a IEM, a la ICF y a Price por el trabajo, la verdad, genial la iniciativa y todo, la verdad, felicitaciones, hace muy bien a la profesión. Lo que quería consultar es un dato que ustedes seguro tienen, pero no sé si lo pusieron, tal vez me lo comí al principio. ¿Qué cantidad de empresas son las que respondieron? ¿Qué cantidad de coaches respondieron y qué cantidad de coaches empresas? ¿Estaba al principio? Sí, estaba al principio, Salo. Ahí, mirá, tenemos, está casi miti-miti, porque tenemos, ya te voy a decir exactamente, que lo tengo acá la presentación, pero un 48% de los participantes respondieron en calidad de coach o de ambas, es decir, que son coach, pero a su vez trabajan en una organización que es posible cliente de coaching, y luego solo un 52% son empresas que podrían ser potenciales clientes. Si lo traduzco a números, de 219, el 52%, ya te digo. No me des más datos. Ya me alcanza. Genial. No, lo otro que de repente estaría bueno cruzar, que lo tienen, son los datos de las horas de trabajo, ¿sí? Eso que teníamos, horas de trabajo con trayectoria, juntarlo con esto de horas de trabajo con esto de trayectoria futuro del coaching. Que esos datos de repente pueden ayudarnos, porque de repente los que tienen una mirada más pesimista de repente son los que tienen pocas horas, de repente es un dato a futuro para poder cruzar que puede estar interesante de verlo, ¿no? Sí, ahí también va sí, ahí ya lo va en la misma línea de lo que decíamos, de cómo fue la primera vez, cruzar mucho, ¿viste? Combinar mucho los datos, capaz que quedás podés llegar a decir algo en una presentación que quede como una generalidad, y cuando le bajás el número fueron 5 o 6 personas que contestaron eso. Intentando respetar un poco eso, fue que un poco así, pero sin duda para la próxima edición tenemos un montón de insumos para ir mejorando. Muchas gracias, María José. Tenemos que ir cerrando para respetar el horario, pero Mariana, dejamos que tiene un último aporte que quería hacer. Solo un comentario, bueno, sobre todo muchas gracias, porque me pareció realmente muy bueno para todos los que estamos acá seguramente, toda esta información, y me gustaría que creo que un llamado de atención para todos los que estamos acá, y las asociaciones y todo, en ver esos números, a mí esos números primarios de la cantidad de horas que los coaches y coaches que están dedicándose un 100% a esta profesión, es lo que más me llamó la atención, porque vimos que eran muy poco el porcentaje, y creo que hay que hacer, y como asociaciones internacionales y regionales, y como coaches, aunque no estemos asociados a una, necesitamos esforzarnos muchísimo más en profesionalizar esta profesión, porque el bajo número de horas habla y esta a veces desconfianza o poca confianza que hay de los empresarios, habla de que hay que fortalecer esa parte. Así que bueno, es como un llamado a la acción de profesionalizar, para poder incrementar mucho más la cantidad de coaches profesionales y mucho más la cantidad de horas que estos coaches trabajen con su ayuda para las personas. Y bueno, muchas gracias a todos, Gerardo, Margara, la verdad, Rodrigo,
muy interesante, excelente trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias Mariana, y si les parece vamos cerrando a fin de respetar el tiempo de todos. Y nada, muchísimas gracias y disculpas por ese problemita técnico al principio, a veces uno quiere hacer las cosas, si ustedes vieran esta aula es una cosa maravillosa tecnológicamente hablando, pero bueno, a veces esas cosas nos juegan en contra. Así que muchísimas gracias a todos por haber asistido. Y muchísimas gracias a Price y gracias a todos. Por el trabajo. Gracias a Rosana de Price también, que colaboró mucho después. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer trabajar en conjunto con dos instituciones tan prestigiosas y profesionales. Igualmente, por acá. Buenos días, que estén bien. Chao. Gracias. Chau. Bueno, muchas gracias. Chau, chau, que tengan buen día. Chao, buen día. Chao, igualmente. Chau, chau, buen día.